capítulo 10 de Apocalipsis, versículo 1 en adelante. Quienes lo tienen, por favor, me acompañan en sus Biblias leyendo en sus mentes mientras yo lo entono o lo leo públicamente. Dice así la palabra del Señor: vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz, como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del 7º ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como lo anunció a sus siervos los profetas. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel. Cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Vamos viendo el libro de Apocalipsis en estos miércoles. Al leerlo todo de corrido, pareciera que fuera muy extraño para nosotros, y es normal que así parezca porque es literatura apocalíptica. Los hermanos que han venido en estos miércoles viendo junto conmigo el libro de Apocalipsis hemos sabido que está lleno de muchos simbolismos, que así como cuando, por ejemplo, los colombianos decimos que alguien colgó los guayos, no queremos decir que dejó de jugar y los guayos los colgó a un lado, sino que falleció. Lo mismo que si decimos pasó al papayo, no queremos decir que pase de un árbol a otro, sino que falleció. O que pasó a mejor vida, también mucha gente quiere decir con eso que alguien falleció. O que descansó en paz, quiere decir que se murió. Si se dan cuenta, son formas simbólicas de hablar. Quiero que por favor hoy recordemos que la Biblia está llena de simbolismos, pero que esos simbolismos, especialmente en Apocalipsis, para ellos en esa época, eran más sencillos y normales que para nosotros. ¿Cierto? ¿Qué le llama a usted la atención de este texto, de este capítulo? Realmente este capítulo tiene 2 cosas muy importantes, o 2 personajes y una cosa muy importante. Un ángel es un personaje y el otro es el mismo Juan, que recibe del ángel algo, y esa cosa importante es un librito, ¿cierto? Esto es un paréntesis de los varios paréntesis que tiene Apocalipsis, que las diferentes iglesias de sana doctrina interpretan diferente cada paréntesis. Hablamos de que cuando la Biblia habla de 7 sellos en el Apocalipsis, 7 trompetas y luego 7 copas, está hablando de una secuencia de eventos que el Señor está mostrando que van a suceder desde que Él vino hasta que Él regrese, pero especialmente enfocados hacia cuando Él ya vaya a regresar. Y que cada vez en Apocalipsis se van volviendo más terribles y más duros, porque cada vez se está dejando más el aspecto terrenal para mostrar más el juicio divino sobre la humanidad. Pero al mismo tiempo el Apocalipsis no fue para crear terror en el pueblo de Dios, fue creado para traer esperanza en medio de las dificultades de esta tierra. Recordemos que cuando Juan escribe Apocalipsis estaba preso, exiliado en una isla que se llamaba Patmos, bajo el emperador romano,
que en el lenguaje simbólico de Apocalipsis y de las mismas cartas de Juan, cuando leemos las cartas de Juan en el Nuevo Testamento, pareciera mostrar al imperio romano y al emperador romano como el anticristo y el imperio anticristiano. Y entendemos que él así veía los imperios que se levantaban a perseguir al pueblo de Dios. Pero que llegará un día en que la persecución sea tan tremenda y la cosa sea tan terrible que sea propiamente un anticristo ya al final el que realmente realice todo esto. Mientras tanto, mientras va describiendo esta serie de eventos, entre la sexta y séptima trompeta, que ya la vimos la semana pasada, las 6 primeras trompetas, hay 2 capítulos, capítulo 10 y capítulo 11 como un paréntesis. ¿Qué es un paréntesis? ¿Qué función cumple un paréntesis? Para darme a entender a qué quiero decir cuando digo paréntesis. ¿Qué es un paréntesis? Encerrar algo importante. Lo hacemos siempre con 2 semicírculos dentro de una escritura. Pero por ejemplo, cuando yo estoy hablando, un paréntesis es decir, les estamos predicando sobre el libro de Apocalipsis. Tengan en cuenta que es simbólico. Por lo que el libro de Apocalipsis va a ser descrito. Eso que dije, tengan en cuenta que es simbólico, es un paréntesis. Trunco el relato y hago una explicación que no va en el hilo del relato. Es decir, me irrumpo la narración para decir algo importante, que puede ser de lo que acabé de decir o puede ser de lo que voy a decir, pero es una interrupción en medio de la narración. Y eso es el capítulo 10 y el capítulo 11 en medio de Apocalipsis. Le repito, iglesias de sana doctrina lo interpretan diferente los paréntesis, pero aquí quiero darle un énfasis especial a este paréntesis como aquello que está siendo o va a ser realizado mientras sucede todas las plagas y todos los juicios de Dios aquí en la tierra, desde que Cristo vino hasta que regrese, y especialmente cuando regrese, todo lo que va a pasar simultáneamente desde el cielo y desde la tierra con el pueblo de Dios. Apocalipsis capítulo 10 nos habla de un ángel. ¿Cuántos ángeles aparecen en Apocalipsis? ¿Han leído Apocalipsis? Varias veces hay ángeles en Apocalipsis, ¿cierto? Los ángeles vienen y detienen los 4 vientos, desatan las plagas, vienen y tocan las trompetas. Los ángeles son muy importantes en la Biblia, pero no para que hagamos una doctrina de angeliología para idolatrarlos, porque de hecho cuando el mismo apóstol se inclina ante un ángel le dice: yo no soy el Señor, levántate, yo soy un consiervo junto contigo. Para que entendamos de que Dios hizo instrumentos tanto celestiales como humanos para cumplir su voluntad. ¿Cuál es el instrumento celestial aquí en este relato? Dije que hay 2 personajes principales. ¿Cuál es el personaje instrumento celestial? El ángel. Juan es el instrumento o de Dios humano, y el ángel es el instrumento celestial. Todo lo que Dios ha planeado se ejecutará a través de sus instrumentos celestiales y humanos. Y lo que nos enseña esto es que Dios envía su mensaje siempre con poder a través de instrumentos humanos o celestiales. Primero, ¿cómo se describe al ángel en el versículo 1? Como envuelto en una nube, venido del cielo, quiere decir eso, con un arco iris sobre su cabeza. Recuerdan que el arco iris es el símbolo del pacto que salió cuando Dios hizo pacto con Noé. Habla de Dios y de su respaldo a lo que él, el ángel, dijera. Rostro como el sol. El rostro como el sol lo vimos en Apocalipsis capítulo 1, también en el Señor Jesucristo cuando se aparece resucitado, y simboliza divinidad, poder de Dios. El ángel viene respaldado por el poder de Dios. Recuerden que el Señor Jesucristo se transfiguró, y aun cuando el ángel es un ser creado y Jesucristo es el Hijo de Dios, este ángel tiene la autoridad de Dios a través de Jesucristo. Pies de fuego, versículo 1. ¿Qué son los pies de fuego? De acuerdo a Daniel capítulo 10, versículo 6, el fuego es juicio. Y de acuerdo al resto de la Biblia, bronce, bruñido, fuego, quiere decir que lo que el ángel va a decir es de parte de Dios, es un compromiso de Dios, es respaldado por la divinidad y trae juicio sobre la tierra. Además, el poder de Dios en dominio del ángel también se ve por el hecho de que tiene puesto donde sus pies. Versículo 2.
Tenía en su mano un librito abierto, ya vamos a hablar del librito, pero puso su pie derecho ¿dónde? ¿Y el izquierdo? ¿Eso qué significa? Significa que toda la creación, toda la tierra, tanto el mar como la tierra simbolizan las dos partes. Recuerden, cuando se hace la creación, se crea todo y se empieza a separar. Mi hijo me decía en estos días: papi, ¿por qué dice que la tierra estaba desordenada y vacía? Lo que quiere decir era que estaba toda la materia, pero que poco a poco, como un artista, Dios fue en el libro del Génesis ordenando y llenando. ¿Cómo ordena Dios? A propósito, para nosotros también saber cómo se ordena. ¿Cómo ordenamos una casa? ¿Cómo ordenamos una vida? Poniendo cada cosa en su lugar. ¿Qué hizo Dios? Separó la luz de las tinieblas. Entonces creó el día y la noche. Separó las aguas, la expansión de las aguas de arriba de la expansión de las aguas de abajo. Creó lo que es nuestra atmósfera, que aún no era como la que vemos hoy, pero la creó y dejó el agua debajo. Y luego abajo, ¿qué hizo? Separó las aguas de la tierra y creó la tierra seca y los mares. Separó, eso es ordenar. Y después lo llenó. Fíjense que primero creó la luz del día y la oscuridad de la noche. Y luego, ¿qué puso? En el día, ¿con qué llenó el día? Con el sol. ¿Y la noche con qué la llenó? Luna y las estrellas. ¿Nos damos cuenta cuál es el orden en el relato bíblico? Y luego, ¿cómo llenó los cielos y con qué llenó la tierra? Los cielos los llenó ¿de qué tipo de seres vivos? Aves. La tierra, el mar lo llenó con peces. Y la tierra con bestias del campo o con animales. Y luego al final creó al ser humano, ya habiendo preparado todo. Cuando entonces decimos tierra y mar, decimos todo lo que está dentro de la tierra en las dos divisiones que Dios le puso al planeta. Y cuando entonces el ángel en el Apocalipsis pisa sobre la tierra y sobre el mar, quiere decir que va a afectar todo el planeta al juicio de Dios. Hermanos, realmente Dios sigue al control de todo lo que sucede en nuestras vidas, pero sobre todo en toda la creación y en todo el planeta. Ese es el poder de Dios a través de un ángel, un instrumento celestial. Un poder de Dios en proclamación, porque el versículo 3 y 4 dice que clamó a gran voz, como ruge un león. ¿Cómo ruge el león? No me lo haga, por favor. De hecho, la Biblia habla de que Cristo es el león de la tribu de Judá. Volvemos a lo mismo. Algunos por eso intérpretes han dicho que este ángel no era un ángel, sino que era Cristo. Pero realmente no, porque realmente él habla como un ángel y no como quien recibe adoración. A veces en el Antiguo Testamento, Cristo, creemos algunos, se presentó como el ángel de Jehová, una manifestación anticipada de Jesús, o de Cristo. Pero acá es un ángel que tiene la autoridad de parte del león de la tribu de Judá, por eso su rugido es como rugido de león. Y cuando hubo clamado, mire esto tan tremendo, 7 truenos emitieron sus voces. Ahorita diría uno, no, truenos esos que escuchamos allá afuera, eso pasan los carros y ¡guan, guan! ¡Rum! Ahorita pasó uno cargando una carreta y sonó durísimo. Duro suena una bomba, pero para ellos no existían bombas, no existían carros con motores como los que nosotros conocemos. Para ellos los ruidos más fuertes que eran en ese tiempo, los truenos. De hecho, hoy en día todavía asustan los truenos. No nos pase como una tía de mi esposa que dijo a mí, ¿fue mi esposa? O a la tía de mi esposa, a su tía, ¿no? Que le pasó un día que le está diciendo, no, a mí ya los truenos no me dan miedo. Y estaba explicándonos que ya no le da miedo y de pronto se soltó un truenote y saltó corriendo y se fue. ¡Ay, ay! Porque los ruidos fuertes son estrepitosos, lo conmueven a uno. Pues aquí lo que está diciendo es que tiene el poder de Dios para proclamar. Recuerden que lo que va a proclamar de parte de Dios tiene que ser con poder. Recuerden mucho eso, por favor. Y además, el versículo 5 y 6 nos dicen que lo que está en el librito que él contiene es el misterio. Dice el versículo 5, y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, o sea, Dios, que creó el cielo y las cosas que están en él, Dios y la tierra y las cosas que están en ella, Dios y el mar y las cosas que están en él, Dios, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como lo anunció a sus siervos los profetas. Lo que muchos eruditos interpretan
es que este momento está diciendo el ángel, Dios va a cumplir lo que predijo, y el librito, que es en minúscula, está hablando del librote o del libro grande que tenía el Cordero al principio de Apocalipsis y que abrió los sellos, y está hablando específicamente, dicen algunos, con la parte final, ya cuando Cristo va a llegar. Otros dicen sencillamente está hablando de ciertos juicios específicos prontos a la venida de Cristo, pero es parte de la voluntad de Dios lo que tiene en ese librito. Entonces, eso dice el versículo 5 y 6, el 7 dice que anunció por los profetas, ya fue anunciado todo lo que el ángel va a anunciar en este librito, ve y toma el librito, dice el 8, que está abierto en la mano del ángel, que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. El 7 antes de eso dice que se consuma todo lo que los siervos, los profetas dijeron, o sea que concuerda los profetas del Antiguo Testamento con lo que está en el librito, y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él dijo, toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Fíjese que aquí está uniendo lo que toda la Biblia ha dicho con lo que carga un ángel en la mano. Fíjese por favor conmigo en esta noche que nada de lo que ha ocurrido, está ocurriendo y ocurrirá en el mundo se sale de la soberana voluntad de Dios. Fíjese que un librito era la simbología en ese momento, que era un rollo escrito, no más que un libro. Hoy en día diríamos, está metido en el computador o en el hardware. En ese tiempo era un librito donde se colocaban las cosas, se escribían. Todo Dios lo tiene programado de acuerdo a su voluntad. Decíamos este domingo, aquí no lo dije en Girón cuando estaba predicando sobre el mismo tema. ¿Dónde nació usted? ¿En qué familia nació? ¿Bajo qué condición socioeconómica nació? ¿Tenían o no tenían dinero sus padres? ¿Estaban bien de salud o no estaban bien de salud? ¿Qué tanto posibilidades tenían de desarrollarse? Hay gente que ha dicho lo siguiente: si yo hubiera nacido en otro lugar, si hubiera sido de mejor familia, si hubiera estado en mejor barrio, si hubiera nacido en cuna de oro, tal vez en otro país, en otro ambiente, me iría mejor. Pero debemos entender que ni lo que acontece con nosotros, ni nada de lo que acontece con el mundo se sale de lo que Dios ha programado. Y uno dice, y bueno, y lo que sucede de terrible y de malo, el pecado de la humanidad, Dios no es culpable del pecado de la humanidad, pero aún eso Dios ya lo tiene programado. Recuerden ustedes que la Biblia dice que lo que hizo Judas sucedió por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Es decir, Dios no solo sabía lo que iba a hacer Judas, sino que Dios había programado lo que hizo Judas traicionando a Cristo. ¿Es por eso Judas libre de responsabilidad? No, porque lo hizo de acuerdo a su propio deseo y al propio impulso de su corazón. Entonces, yo tengo que entender y tengo que descansar que en la soberanía de Dios yo puedo encontrar paz y tranquilidad. Que los ángeles más grandes del cielo saben qué va a acontecer conmigo aquí en la tierra, aún en medio de la situación más terrible que yo esté viviendo, y que lo que ellos quieren que se proclame con gran poder es lo mismo que han dicho los profetas del Antiguo Testamento. ¿Y qué han dicho los profetas del Antiguo Testamento? Que se conecta con el Nuevo Testamento y con Juan hasta Apocalipsis. El común denominador es: a todas las personas arrepiéntanse y crean en Jesucristo, arrepiéntanse y conviértanse al Señor. Y en el Nuevo Testamento arrepiéntanse y conviértanse a Cristo. Porque de todas formas llegará un día en que lo que el ángel está diciendo, lo que está escrito en el librito y lo que está escrito en la Biblia y lo que ha programado Dios se cumpla, Cristo regrese, y el mismo que fue crucificado como un cordero va a llegar como un rey a juzgar a vivos y a muertos. Así que es el tiempo de que se arrepientan y crean en el Señor Jesucristo. Nos damos cuenta que todo se decanta en el Evangelio. ¿Y por qué lo sabemos? Porque después conecta, dice el ángel, con el hombre de Dios, con Juan, y le dice: toma y cómelo y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. ¿Sabe que eso me sucedía cuando yo me convertí al Señor? Que me quedaba dormido leyendo la Biblia. A mí me encantaba, pero me dormía al principio. Y dije, pero ¿por qué si me gusta tanto me quedo dormido? Y yo encontré en Ezequiel capítulo 2 y capítulo 3 algo muy importante que me llamó mucho la atención. Ezequiel es Antiguo Testamento. Recuerde que lo que está en el Apocalipsis sale de símbolos del Antiguo Testamento sobre todo, pero también del Nuevo Testamento. Ezequiel capítulo 2 versículo 8 dice algo muy parecido a lo de acá, porque el lenguaje de Apocalipsis, igual que el de toda la Biblia, es parecido al lenguaje de la misma Biblia en otra parte de la Biblia. Dice Ezequiel 2:8, Yurley,
Ya lo encontró ella. Estaba diciendo que le ayudara a buscar allá. Ezequiel 2:8 dice: mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Eso sería bueno si fuera comidita. No diría, uy, sí, Señor, deme comida. Pero mire, y miré, y aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro. Parecido a lo que leemos en Apocalipsis, ¿cierto? Y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y había escritas en él endechas y lamentaciones y ayes. Le estaba dando a comer un libro. Vaya conmigo al capítulo 3, versículo 1. Dice: me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo, y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo, y me dijo: hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí, y fue en mi boca dulce como la miel. ¿A usted le gusta la miel? A mí también, y el aguamiel también. Nosotros le decimos aguamiel en mi tierra de Cúcuta a la agua de panela caliente. Le decimos aguamiel, o si sea agua de panela y no miel. ¿Por qué nos gusta la miel? Porque la miel es dulce. Y es dulce al paladar, y el paladar le gusta lo dulce. ¿Qué quiso decir aquí el profeta? Cuando lo comí, el libro, que no era otra cosa sino una visión simbólica, era una especie de experiencia sobrenatural en la cual Dios le estaba diciendo a este profeta: habla lo que yo quiero que hables. No digas cualquier cosa ni cualquier tontería, di lo que yo quiero que le digas a mi pueblo. Y no cierres tu boca, abre tu boca y llámalos al arrepentimiento. Recuerden lo que acabamos de leer, porque este pueblo es rebelde. Hermanos, yo me podría poner aquí a predicarles a ustedes, decirles cosas muy bonitas. Pero una de las cosas que tenemos que recordar es que el ser humano es rebelde. Y el creyente, aunque tiene una nueva naturaleza, se ha convertido a Cristo, todavía tiene remanentes de rebeldía en su corazón. Y cuando come el libro el profeta, lo come para que le hable un pueblo y para que este pueblo deje su rebeldía. Y no es otra cosa sino que predique que se arrepienta. ¿Qué tiene que ver esto con Apocalipsis? Bueno, que precisamente dice Apocalipsis capítulo 10, versículo 10, que entonces Juan dice: tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce como la miel. También le supo dulce. ¿Se acuerdan que le dije que a mí me parecía, yo me quedaba dormido cuando leía la Biblia? Cuando encontré Ezequiel, le dije: Señor, ayúdame a que cuando lea tu palabra me sepa dulce como a miel, de tal forma de que yo me engolosine. ¿Qué le pasa al oso que le gusta la mielcita? ¿Y qué le pasa a todo aquel que le gusta el dulce? Quiere comer más, ¿no? ¿Cuál es el problema con el dulce? Que usted no quiere dejar de comer, y come, y come, y come, y come. Y aunque algunas veces, aunque usted esté empalagado, dice: pero está rico, y sigue, y toma agua, y sigue, y le sigue gustando, y sigue comiendo. Y yo le dije: Señor, ayúdame para que tu palabra me sepa como la miel, y me sepa tan rico que no me quede dormido, sino que siga comiendo, y siga comiendo, y siga comiendo. Miren, hermanos, Dios escucha las oraciones de sus hijos. Yo era un recién nacido en el Señor, estaba conociendo apenas de Dios y de su palabra, del Evangelio, y de quién es Cristo, y de quiénes somos nosotros sin Cristo y con Cristo. Y empecé a pedirle eso al Señor, y después ya no paraba de leer. Entonces ya le daba, y le daba una página, le daba 2, le daba 3 capítulos, le daba un libro, y continuaba, y me sabía dulce. Me preocupa que a veces a los creyentes la Biblia no nos sepa rico. ¿Cómo sé que no me sabe rico? Porque me quedo dormido leyéndola. Me preocupa que algunos pastores a veces incluso recomiendan: ¿tiene problemas de insomnio? Lea la Biblia para que le dé sueño antes de dormir, antes de acostarse, y verá que se duerme tranquilo. No. ¿Cómo le va a mandar a leer la Biblia para dormirse? No, lea la Biblia y luego sí ore, y luego sí acuéstese. Pero no lea la Biblia para que se quede dormido leyendo la Biblia, porque nos acostumbramos a eso. Por eso me preocupa que cuando nos levantamos en la mañana, lo primero que hagamos no sea leer la Biblia, sino que acudir al tinto para que los ojos se me abran, o al café, o es lo mismo, tinto, café para nosotros, ¿no? o al pan, o al desayuno, o a buscar qué hay de comer. Los muchachos: mamá, ¿y qué hizo desayuno hoy? Y no busquemos primero al Señor, porque cuando no buscamos primero al Señor en su palabra, leyéndola, orando conforme a su voluntad,
entonces nuestro día va a tener la preeminencia para otras cosas. En este caso nos vamos a dejar más llevar por la impulsividad de nuestras necesidades físicas más que por la comunión con Dios. ¿Quiere decir que uno puede levantarse y no orar de una vez, sino comer y después orar? Sí, lo puede hacer, no es pecado. Pero me preocupa que esa sea la costumbre y estemos nosotros alimentando un patrón de conducta en nuestra vida donde lo más rico y lo más delicioso es pararme, por ejemplo, a mirar el celular o a ver las noticias o a leer el periódico, y eso lo llama a uno la atención. ¿Por qué le llama la atención? Lo que le más rico y lo más delicioso a uno le llama la atención y es lo primero que uno hace. Me preocupa porque cuando entonces las personas empiezan a trabajar en la iglesia o tienen que compartir el evangelio, no lo hacen como el ángel que lo hace con poder, ni lo hacen como Juan, que es el que representa a los creyentes aquí en la tierra, sabiéndole delicioso en la boca, con gusto. Miren, hermanos, uno sabe cuando una persona está caminando más fielmente con Dios, está profundizando más, porque cuando abre la palabra y empieza a explicarle, así el tema sea lo más intrincado, que hablemos, por ejemplo, de los 4 jinetes del Apocalipsis, que ya los hablamos aquí, o de cualquier tema que sea muy intrincado en la Biblia, el creyente, así como cuando uno le gusta el dulce y está cayendo un chorro de miel, ¿no? Tan rico, dice uno, cuando el creyente ve que se le abre la Biblia, eso dice la palabra de Dios, sobre Dios y sobre su voluntad sobre mi vida. ¡Wow! Y uno se da cuenta que la persona está enamorada del Señor y le gusta caminar con Dios. Así le sepa amargo en el vientre, que aquí hay una ñapita que le pusieron a Juan que no le pusieron a Ezequiel. ¿Cuál es la ñapita? El versículo 10 del capítulo 10 de Apocalipsis dice: pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Siempre en la Biblia, amargura no siempre, no me gusta decir la palabra siempre porque a veces no encuentro excepciones, pero por lo general en la Biblia, amargura significa que está dañado el alimento. No solamente que sabe mal, sino que hace daño. De hecho, la palabra en el griego que aparece ahí para amargo es una palabra que significa punzar, pinchar. O sea, me dio dolor de estómago, me cayó mal, como que uno dice, ¡ay! Lo comí y me aflojó el estómago, me dolió, me intoxiqué. Así lo ponga enfermo del estómago lo que va a comer, como es palabra de Dios, cómasele, le va a saber rico. Pero ¿cuál es el problema de que le amargue el vientre cuando la palabra de Dios es recibida? El problema es que tenía que anunciarla y eran juicios, y tenía que anunciar el fin del mundo, y tenía que anunciar que venían más cosas sobre pueblos, naciones, lenguas y tribus, de acuerdo a lo que dice el versículo 11, y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. ¿Qué es lo que sucede? Que no es fácil, hermanos, predicar el evangelio cuando uno sabe que predica y uno se convierten y al mismo tiempo otros se niegan a caminar con Cristo y esos van a recibir el juicio de Dios sobre sus vidas. Cuando uno dice arrepiéntete y cree en Cristo y la persona se niega a arrepentirse y a creer en Cristo, uno está autorizado a decirle, si no cree en Cristo y no recibe la salvación del Señor y se niega a caminar con el Señor, el final va a ser la condenación eterna. ¿Y usted cree que eso le gusta al que predica? Yo sé que hemos visto a veces muchas predicaciones muy salidas de tono, donde la gente ha dicho, te irás al infierno y ojalá, y algunos hasta le desean que ojalá se vaya para el infierno la persona. ¿Usted cree que cuando el creyente verdadero, el profeta que era Juan, apóstol de Cristo y profeta en este caso llamado porque escribe la Biblia y le da dada una palabra para escribirse en la Biblia, que es el Apocalipsis, cuando profetiza sobre naciones y dice que viene el juicio de Dios al final de los tiempos, ¿él está contento? O sea, ¿usted cree que a uno le gusta que la gente le vaya mal? ¿Usted cree realmente que a Dios le agrada y que tiene una mentalidad morbosa haciendo que la gente sufra eternamente en el infierno? Hay dos extremos viciosos de pensar sobre el infierno. Uno es el pensar sobre el infierno muy mundanamente o muy humanamente hablando, diciendo, no, Dios es muy bueno y como Dios es muy bueno no puede mandar a nadie para el infierno. Entonces uno dice, no existe el infierno. Y de hecho hay religiones enteras que se levantan diciendo que el infierno no existe cuando Cristo fue el que más habló del infierno, la condenación eterna. Eso está mal porque la Biblia sí dice que existe. Pero el otro extremo es pensar que Dios manda a la gente al infierno porque le gusta, porque le encanta ver a la gente sufrir, porque tiene una mentalidad perversa o pervertida. Y de hecho lo que alegan los que dicen que no existe infierno es eso. ¿Cómo va a tener esa mentalidad tan perversa el Señor? La Biblia dice en el Antiguo Testamento que Dios mismo dice, yo no quiero la muerte del impío, no quiero la muerte del que muere.
Dios se glorifica en el infierno ejecutando juicio justo, porque Él es justo. Pero no está Él con una mentalidad de satisfacción porque la gente sufra. Su gloria está en el hecho de que se haga justicia porque le desobedecieron. Pero al mismo tiempo su corazón no se agrada por el hecho de que esa gente sufra. Entonces, como creyentes nosotros no podemos estar pensando que debemos predicar y que ojalá se vaya para el infierno. ¿Este no me escuchó? Ojalá le caiga un rayo rapidito, se muera y ojalá se vaya para el infierno rápido. No. Debe dolernos en el estómago. ¿Usted ha comido algo que le sepa rico en la boca y le haga daño en el estómago? Yo sí. La palabra de Dios, la predicación del Evangelio debe sabernos delicioso porque es hablar de Cristo, de nuestro Salvador. Debemos contarlo a los demás, pero al mismo tiempo debe conmovernos las entrañas el saber que las personas están recibiendo juicios y no conocen al Señor Jesucristo. Es inminente el juicio de Dios, proclamándose así, sea amargo el juicio, y entonces divulguemos que solo Cristo es el que da salvación del verdadero juicio eterno. Vamos concluyendo con lo siguiente. Esta visión, este paréntesis dentro del relato de Apocalipsis, es para recordarnos que mientras suceden las cosas aquí en la tierra, plagas, guerras, cataclismos, cosas que cada vez se van a ver más fuertemente, simbolizadas por sellos, trompetas y luego por copas de la ira en el Apocalipsis, mientras sucede eso, Dios tiene que seguir dando testimonio del Evangelio con instrumentos celestiales que hagan la labor desde el cielo de impulsar la labor del creyente aquí en la tierra, guiado por el Espíritu Santo, que es de hablar. Trague y hable, es lo que quiere decirnos el Señor a través de este texto. Por más difícil que se ponga el gobierno, por más dura que se nos ponga la situación económica, por más terrible y conflictiva que se torne la situación intrafamiliar, por más compleja que se torne la situación política, por terrible que se torne el clima, el ambiente, incluso si tenemos un terremoto, un maremoto, por circunstancia que suceda en medio de nuestras vidas, nunca el creyente debe dejar de dar testimonio del Evangelio de Jesucristo. Debe proclamarlo con todo el poder y con gusto. Comer Biblia y predicar que Dios es poderoso, santo y justo, y por eso el hombre está camino a la perdición y debe creer que Cristo vivió y murió para salvarlo del pecado. Si nosotros no hablamos, dígame, ¿quién habla? Usted se da cuenta que el ángel habló desde el cielo, pero ¿a quién le tocó tragarse el rollo? A Juan. ¿Y a quién es el que le toca decirlo, así sea amargo en su vientre? A Juan. Y Juan tipifica a toda la iglesia. Somos nosotros los que tenemos que hablar. No esperemos que vengan los ángeles a predicar por nosotros. No esperemos a que vengan seres celestiales, porque la gente dice, si yo veo un ángel que llega revoloteándose con sus alas sobre mi casa y me dice, conviértete al Evangelio, cree en Jesucristo, deja ya la vida que llevas, ahí sí voy y me congrego en la iglesia, busco al Señor y camino con Dios. Ni que le llegue ese ángel, ni que le lleguen 10 ángeles. Lo más seguro, y vamos a verlo siempre en Apocalipsis, es que la gente se asusta, sale corriendo y no se convierte. Y algunos, como hemos visto en la Biblia, viendo cosas tan raras, tan extrañas y tan terribles, lo que hacen es más renegar y más se entregan a su pecado, incluso hasta más maldicen a Dios. Porque lo que necesitan ellos es la obra del Espíritu Santo a través de otra persona guiada por el Espíritu Santo. Y eso somos nosotros, los creyentes. Si nosotros no oramos, ¿quién ora? Si nosotros no predicamos, ¿quién predica? Si nosotros no damos testimonio, ¿quién lo da? Así que vamos a hacer algo muy sencillo hoy. Vamos a pedirle al Señor que nos permita degustar su palabra. Yo no sé si usted le está sabiendo rico leer la Biblia y conocer la voluntad de Dios, o le sabe raro, o se queda dormido como me pasaba a mí. Lo cierto es que tiene que sabernos rico y tenemos que tener la fortaleza de predicarla, así sea difícil hacerlo. Amén. Pongámonos en nuestros pies, por favor, antes de orar. Y luego vamos a orar por algunas peticiones específicas. Padre, damos gracias a ti, Señor, por permitirnos entender que tu palabra es dulce como la miel para quienes hemos sido endulzados por la obra de tu Espíritu Santo y sacados de la amargura del pecado, de la tiranía del pecado, de la esclavitud al pecado.
Por eso nos sabe dulce la gloriosa palabra tuya, Señor. Incluso estos textos de Apocalipsis tan llenos de símbolos, tan llenos de figuras del Antiguo Testamento y del Nuevo, tan llenos de cosas que nos parecen a primera vista tan complicadas, tienen un sentido general muy sencillo, mi Rey. Y es que nosotros entendamos que es a nosotros a quien nos debe gustar tu palabra y a nosotros que nos debe gustar predicar tu palabra. Así sea amarga la consecuencia, así sea amargo ver cómo muchos la rechazan y se alejan de ti. Señor, ayúdanos a encontrar deleite. Tú sabes, oh Señor, lo que nos cuesta, Santo Señor, el orar. Tú sabes lo que nos cuesta levantarnos. A veces, como dijo un siervo tuyo, a veces tenemos que hablarle un pie a una mano, decirle: mano, muévete; pie, muévete; corazón, levántate. Así como dijo el salmista: oh alma mía, alaba a Jehová. Tenemos que darnos órdenes porque naturalmente nos cuesta a veces orar, nos cuesta leer tu palabra, y a veces cuando no entendemos todo en tu palabra, nuestra tendencia es a desfallecer y a dejarla allí, a no querer entenderla mejor o abandonar la lectura consecutiva de ella, Señor, no entendiendo que tú cada vez que pasamos por el mismo texto nos vas enseñando cada vez más y que vas trabajando en nuestro corazón, oh Santo Señor, para que lo que antes no entendíamos lo entendamos cada vez mejor. Y para que cada vez nos guste más tu palabra y nos sepa más delicioso, así como en lo natural hay comidas que al principio no nos gustan mucho, pero luego nos terminan gustando demasiado. Hay porciones en tu palabra que nos parecen complejas, pero que luego cuando vamos pasando el caminar contigo nos parecen tan edificantes y tan llenas de valor que nos fortalecen y nos dan aliento, Señor. Yo no sé qué están pasando mis hermanos, quienes estamos hoy en este lugar. Yo no sé qué dificultades personales, qué calamidades personales, familiares. Yo no sé, Señor, qué están pasando en sus economías, qué están pasando en sus vidas como familia, en su vida social, en su vida laboral, pero tú sí lo sabes, Señor, y tú estás al control de todo, porque tú eres el Dios de todos los tiempos, el Señor creador de los cielos, de la tierra y del mar, como dice este texto que leímos, y tú eres quien controla a los ángeles desde el cielo y diriges a tus siervos aquí en la tierra. Y tú eres quien usa las circunstancias que ellos y yo estamos viviendo para que podamos, como Juan, en medio de las circunstancias más difíciles, ser testigos de tu palabra y de tu bondad. Ayúdanos a entender, Señor, que no es que las circunstancias cambien para que nosotros nos sintamos bien, es que nosotros degustemos tu palabra y obremos conforme a tu voluntad para que en medio de las circunstancias adversas nuestro corazón descanse y sea endulzado por tu presencia. Que ya dejemos la amargura, oh Santo Señor, que nos da el mundo y más bien prediquemos la dulce palabra tuya, aunque sea amarga la consecuencia para muchos. Señor, ayúdanos a andar enamorados de ti, mi Rey, a deleitarnos en tu palabra. Y aunque no seamos teólogos, ni grandes predicadores, ni grandes ministros, Señor, sino creyentes sencillos, podamos acercarnos a alguien y decirle lo que tú has hecho en nosotros. Y contarles lo pequeño o lo poco que sabemos de tu palabra y presentarles a Cristo como el Salvador de su vida y decirles que los problemas que tienen no son tan grandes como el problema que tienen con Dios por su pecado y decirles que los problemas que tienen son consecuencia de su problema con Dios y decirles que arrepintiéndose y convirtiéndose a Cristo van a tener dulzura en su vida y paz en medio de la tormenta. Ayúdanos hoy, Señor, te lo pedimos con todo nuestro corazón, a ser fieles predicadores de tu palabra en Cristo Jesús. Amén y amén.